a ver si ahora aparece. A ver si ahora aparece. Sí, sí, sí. Sí, Ah, buenísimo. Bien. Ok. Profe, ¿después las grabaciones las sube a Tengo, la plataforma? sí, mi intención era, la cosa que tengo que juntarlas porque están divididas de a 3 pedazos, porque como se corta cada 40 minutos, Sí. no saben el lío que es, pero la idea es juntarlas todas y darle una grabación entera. Así que bueno, en eso estoy trabajando. Después les voy a pasar todo. No se preocupen. Bueno, gracias. Bueno, dentro de lo que es decíamos, la interacción primaria, entonces para poder verla, porque no es visible, yo quiero que quede bien claro, y aparte es fácil entender que si hay un anticuerpo y un antígeno que ni siquiera lo podemos ver, menos podemos ver cuando se unen, ¿no? Así Claro. que necesitamos ver que esa reacción ocurrió. Es decir, necesitamos poder visualizarlo. Y para poder verlo, entonces, le ponemos marcas. Las marcas pueden ser radioactivas, es decir, le agregamos un radioisótopo, marcamos, es decir, pegamos un radioisótopo o en el anticuerpo o en el antígeno. Pueden ser reacciones enzimáticas, donde lo que vamos a pegar es una enzima en el anticuerpo o en el antígeno, y lo que vamos a después es revelarlo con su sustrato, y entonces por ahí ver un color, por ejemplo. O podemos ponerle una marca fluorescente, un fluorocromo, que es una sustancia que emite fluorescencia. Hay de diferentes colores, ya nos vamos a meter bastante en esto. Pero cualquiera de esas tres metodologías nos permite visualizar esta interacción primaria, que es la que nos interesa a nosotros porque queremos saber si está el antígeno que fuimos a buscar o si está el anticuerpo que fuimos a buscar. Ese es el objetivo. Entonces vamos a buscar un antígeno o un anticuerpo, ¿sí? Para poder saber si lo encontramos, necesitamos ver si se produjo o no esa interacción. ¿Y cómo lo vemos? Mediante estas marcas. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen un cuadrito que es el mismo que tienen en el apunte, donde hay como un resumen de todos los métodos de interacción primaria. ¿Los ven? Sí. Es el mismo que tienen en el apunte, ¿sí? Fíjense, si el marcador que nosotros utilizamos, dice marcador del conjugado porque es el anticuerpo que vamos a usar para ir a buscar nuestro complejo antígeno-anticuerpo. Eso ya lo vamos a ir viendo. Pero si el marcador es una enzima, entonces esos ensayos se llaman, esas técnicas se llaman EIA. Fíjense, EIA. ¿Qué significa? Enzimo inmunoanálisis. ¿Sí? Dentro de estos, me siguen, ¿no? Sí. Bien. Entonces, si el marcador es una enzima, la técnica es el enzimo inmunoanálisis. Y entonces dentro de ese enzimo inmunoanálisis está el ELISA, que es el más conocido, y está la inmunohistoquímica, ¿sí? Que es histo, significa tejido, así que se produce sobre un tejido, sobre una muestra de tejido. ¿Sí? Muchas veces cuando se hacen biopsias de tejidos, sobre esos tejidos se pueden hacer técnicas de interacción primaria. O la inmunocitoquímica, cito significa célula. Célula. ¿Sí? Célula. O sea que uno puede hacer ELISA, que después vamos a ver bien, que es un enzimo inmunoensayo en placa. Se puede hacer sobre tejidos o sobre células. ¿Cómo vamos a, la tercera columna es cómo vamos a leer esa reacción, porque tenemos que verla de alguna manera y tenemos que poder ponderarla o cuantificarla de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? El ELISA, muchos se pueden ver a simple vista porque dan colores. ¿Alguna vez hicieron un ELISA, vieron un ELISA en el laboratorio? ¿Alguno le mostró? No, de nombre, nada más. Bueno, vamos a ir viéndolo. El ELISA se ven colores, ¿sí? Porque las enzimas se combinan con su sustrato y producen algún color bien visible. O si no se ven colores, se pueden ver al espectrofotómetro, ¿sí? Si no lo veo a simple vista. La inmunohistoquímica y la inmunocitoquímica lo tenemos que ver al microscopio. Vamos a poner el tejido o las células al microscopio óptico y vamos a ver esa reacción enzimática por microscopio.
Si el marcador es un radioisótopo, ¿sí? Como está en la segunda fila, entonces la técnica se llama radioinmunoensayo. Y lo que va a emitir ese radioisótopo son cuentas radioactivas, ¿sí? Es radiación en forma de cuentas radioactivas. Entonces lo que vamos a necesitar es un equipo especial, que es un contador de radioactividad, que nos va a decir cuántas cuentas por minuto produce ese radioisótopo. ¿Me siguen? Sí. 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 ¿Sí? Bueno, si el marcador que voy a elegir es un fluorocromo, que era esta sustancia que era capaz de emitir una luz de color, una luz fluorescente, entonces la técnica se llama inmunofluorescencia. Y ahí también voy a necesitar un equipo especial. Que lo estuvimos viendo en micro, cuando vimos los microscopios, se llama microscopio de fluorescencia. ¿Sí? El microscopio de fluorescencia es un microscopio muy especial, no es como el que ustedes usan normalmente, que es el óptico, sino que tiene un equipo para poder detectar la fluorescencia. ¿Está bien? Pero estos son en general todos los métodos. Nosotros, en la unidad que tiene que ver con la interacción primaria, nos vamos a meter en todos estos métodos. ¿Sí? Bien, bien, bien adentro de cada uno de estos métodos. Bueno, ¿me siguen? ¿Vamos bien? No sé ni qué hora es. 9:10. 9:10. Bueno, fíjense, vamos a meternos primero, podríamos empezar por donde quisiéramos, pero bueno, como está esta diapo, vamos a empezar por la radioactividad. Fíjense, en el radioinmunoensayo lo vamos a pasar rapidito porque después hay toda una unidad de radioinmunoensayo. Radioinmunoensayo van a ver que se simboliza como RIA. Hay otros tipos de método, también de radioactividad, que se llama IRMA. Todas mujeres, ¿vieron? Elisa, Irma, bueno. El radioinmunoensayo, que es el RIA, como dijimos, como vimos en el cuadrito, lo que va a utilizar es como marcador un radioisótopo. ¿Sí? ¿Qué característica tiene este tipo de ensayo? Es que va a ser un ensayo que se llama competitivo, después nos vamos a meter bien, donde en realidad nosotros vamos a hacer el ensayo generando una competencia entre lo que queremos, entre la sustancia que queremos detectar, ¿sí? Y otra sustancia igual que agreguemos nosotros, pero marcada con un radioisótopo. ¿Se entiende? Fíjense. Más o menos. Más o menos. Ahora con el dibujito lo van a entender. Imagínense que yo quiero detectar ¿ven que dice antígeno frío? Son unas bolitas azules. Sí. Bien, imagínense que yo quiero detectar ese antígeno, que puede ser, por ejemplo, una hormona. Quiero buscar, la hormona tiroides, miren, la del ejemplo. Yo quiero ir a buscar una hormona. Quiero detectar si este paciente tiene o no la cantidad que necesita de tal hormona, ¿sí? Esa hormona que tiene el paciente no está marcada radioactivamente, ¿o sí? No. No. Tampoco la puedo marcar porque no puedo irradiar al paciente. Entonces, ¿cómo hago? Lo que hago es utilizar una hormona, ¿sí? Otra. La misma sustancia, otra hormona, tiroidea marcada, ¿sí? Con un radioisótopo, en concentraciones que yo conozco, ¿sí? O sea, le pongo una cierta cantidad del mismo antígeno que quiero investigar, que es este azul, pero marcado, ¿sí? Que es este rojo, que está en la primera parte. Sí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo le voy a poner un anticuerpo, antihormona, estos dos van a competir por ese anticuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se basa el RIA? Justamente en esa competencia. Yo voy a poner al antígeno
que yo tengo, el que yo marqué, el que conozco exactamente la cantidad, lo voy a poner a interaccionar con mi anticuerpo. Se va a unir, como en el primer dibujito, ¿sí? Como en el primer paso, dice anticuerpo más antígeno marcado. Luego lo voy a mezclar con el antígeno que yo quiero cuantificar, el de la muestra de mi paciente. Y entonces se va a generar una competencia. El antígeno que está sin marcar va a desplazar del lugar al antígeno marcado. ¿Sí? Sí. ¿Lo va a desplazar todo? Y bueno, depende. Depende de la concentración que haya. Si hay poquita concentración, va a desplazar poco de mi antígeno marcado. Y si hay mucha concentración, va a desplazar mucho o todo. Al final de todo esto, yo mido la radioactividad. Imagínense que al principio, si medí la radioactividad al principio, donde estaba el anticuerpo unido al antígeno marcado, la radioactividad era alta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Porque el antígeno que estaba unido al anticuerpo era todo antígeno marcado con un radioisótopo. ¿A ustedes les parece que después de la reacción, después de la flechita de competición, la radioactividad subió o bajó? Bajó. Bajó, claro. ¿Por qué? Porque ese antígeno frío, o sea, el antígeno que no tenía marcado, desplazó al otro que estaba marcado. Y entonces, cuando yo lo mido, voy a medir la radioactividad solo de los marcados que quedaron enganchados. ¿Sí? Ah, sí. ¿Se entiende? Que hay 4 y hay 2 del otro. Claro. En este caso hay 2 azules, o sea que me va a bajar un poco. Como yo sé perfectamente la cantidad de antígeno marcado que puse, yo puedo calcular la cantidad que se me desplazó y entonces saber la concentración del antígeno de mi paciente, el que no estaba marcado. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuál es el marcador? A ver, ¿el rojo o el azul? Y ahí dice, ¿no la ves, Ailén? El rojo. ¿No llegas a El ver? rojo, ¿no? El rojo, Ah, claro. acá, el rojo. ¿Ves que dice al principio dice anticuerpo más antígeno marcado, el rojito? Y el azul dice antígeno frío. Eso es un léxico, es una forma de hablar que se da en las radiotécnicas. Al antígeno que no está marcado, lo que no esté marcado se llama frío. ¿Sí? Se dice que es frío. Entonces el rojito es el marcado, o sea que al principio yo metí mi antígeno, el que yo tenía como reactivo, al que yo marqué, que es igual que el que voy a detectar en el paciente, lo marqué con radioisótopo. Lo mezclé con el anticuerpo. De manera que todas las partes del anticuerpo se ocuparan por este antígeno marcado. Medí la radioactividad. Esa radioactividad es la máxima. ¿Sí? Después yo lo voy a mezclar con el suero de mi paciente, la muestra de mi paciente, ¿y qué va a ocurrir? Que el antígeno no marcado, el frío, el azul, va a ir a desplazar al rojo, al marcado, y va a ocupar esos lugares en el anticuerpo. Entonces, cuando mido al final de la reacción, la radioactividad que miro va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay algunos antígenos marcados que fueron desplazados y fueron ocupados esos lugares por antígenos fríos. ¿Se entiende? Sí. Ailén, ¿ahora me entendés? ¿Sí? ¿Los demás Ahora sí. entienden el Sí. concepto? O sea que a mayor concentración de antígeno, menor Antes. radiación. Exactamente. Justamente es así. Es inverso, digamos, eso ocurre en todas las reacciones que sean de competencia, ¿sí? Cuando vamos a ver que cuando hay competencia, entonces lo que va a ocurrir es eso, que cuando menos señal detecto, significa que más antígeno del que estaba buscando tengo. Y cuando más señal detecto, menos antígeno. ¿Sí? La de competencia es al revés de lo que uno normalmente pensaría. Esto es un poquito lo que se ve, lo mismo que yo les mostré, pero en tubitos. Imagínense que cada uno de estos es un tubito,
¿sí? El verdecito que pone acá es mi control, el que está marcado radiactivamente, le agrega los anticuerpos. ¿Ven que los anticuerpos se pegan, se unen a Son los los negros. antígenos? Y No. abajo lo que hago ¿Cuáles es son? que mezclo los míos marcados con los de mi paciente. Y ya los anticuerpos no se pegan todos a los míos, se pegan también a los negritos. ¿Se entiende esta diapo o no? Sí. ¿Sí? En el primero, que es el control, solo tengo antígenos radioactivos, los que yo pegué. Entonces ahí me va a dar la radioactividad máxima. Esta, que es la muestra desconocida, yo le voy a agregar, como dijimos, para que compitan mi antígeno y el antígeno del paciente. Mi antígeno marcado y el antígeno del paciente. El antígeno del paciente va a desplazar las uniones del antígeno marcado, del anticuerpo con el antígeno marcado, y entonces, fíjense que al final, en el fondo, me quedaron muchos menos antígenos del paciente. Perdón, antígenos marcados. Los verdes me quedaron mucho menos, ¿sí? Entonces, cuando yo mire esa radioactividad, va a ser menor. Es lo mismo que vimos antes. Esto es lo mismo que, es más o menos lo mismo, pero para medir hormonas. Uy, me fui a la mierda. Tiene muchos usos en el radioinmunoensayo. Generalmente es para buscar algunas sustancias que están en muy bajita concentración, ¿sí? Y que necesitamos estos ensayos de competencia. Generalmente los ensayos de competencia se utilizan para buscar antígenos que están en muy bajita concentración. ¿Me siguen? Sí. Bueno. Acá vemos un enzima inmunoensayo, un EIA, ¿sí? El enzima inmunoensayo es una técnica en el cual que se hace sobre una fase sólida, ¿sí? En este caso, ¿no? El ELISA se hace sobre una fase sólida, que es el que más vamos a usar. Hay otros que se hacen en tubo, por ejemplo. Pero el ELISA, que se llama, justamente es una unión inmunoabsorbente, o sea, se hace en una placa. Lo que vamos a hacer, digamos, el concepto de esta técnica, es que uno de los dos reactivos, o sea, o el antígeno o el anticuerpo, lo vamos a fijar en ese soporte sólido. Ese soporte sólido es una plaquita, que esas supongo que sí habrán visto alguna vez, las plaquitas de ELISA, o nunca las vieron tampoco. Que tienen varios pocillitos de plástico. ¿No? No sé, Bueno, no me acuerdo. ya lo vamos a ver cuando veamos la técnica. Pero lo que es importante es esto. En realidad, esos antígeno o anticuerpo se va a fijar en una fase sólida. Como ven, ¿ven en la diapo el primer cuadradito? Sí. En este caso, fijamos el antígeno en la fase sólida. Lo fijamos, realmente, lo pegamos para que no se vaya más. De manera que nosotros podemos lavar, y ese antígeno se queda ahí pegado. Esto luego se le va a hacer varios pasos que después nos vamos a empezar a meter. En este caso se bloquea, se bloquea, se lava. Bueno, y a eso se le va a agregar, por ejemplo, en este caso, el suero, ¿sí? El anticuerpo. El anticuerpo se va a pegar, si es que es específico y afín, se va a pegar al antígeno que está fijado en la placa, ¿sí? Y ya de ahí no se va a mover. Una vez que se fije, ya no se mueve. Y entonces ahí le agregamos un segundo anticuerpo, que lo dice en el cuadradito de abajo, y ese segundo anticuerpo es el que llamamos conjugado. ¿Por qué? Porque está conjugado o asociado a una enzima. Acuérdense que esto era un enzimo inmunoensayo.
Ese anticuerpo pegado a la enzima va a reconocer al anticuerpo anterior que estaba pegado y se va a quedar pegado también. ¿Sí? Y entonces, yo ahí ya tengo un anticuerpo que tiene una enzima pegado a todo el sistema de anticuerpo antígeno que está en mi placa. Lo único que me queda es agregarle el sustrato y un cromógeno para que me dé color, y una vez que el sustrato reaccione con la enzima, voy a ver un color y lo puedo leer. Esto es muy general, después nos vamos a meter bien en cada tipo de ensayo, de enzima inmunoensayo, pero para que vean la diferencia entre el RIA y esto, ¿se entendió? ¿Cómo es esto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Primero sí, lo que tengo que hacer es fijar uno de los reactantes, en este caso el reactivo. Le agrego un anticuerpo específico, que por ejemplo podría ser, estoy buscando anticuerpos en mi paciente, podría ser la muestra, y después tengo que agregar siempre un segundo anticuerpo, que es el que va a detectar esta interacción. Ese segundo anticuerpo es el que está con una enzima pegada y se llama conjugado. Para poder revelar, que se dice, esta reacción, le tengo que dar a la enzima su sustrato. La enzima reacciona con el sustrato y genera una reacción que se ve como color. Esto sería el ELISA. ¿Sí? Acá lo ven, por ejemplo, con otro tipo de técnica. Fíjense que es una plaquita, está pegado el antígeno, le ponen un anticuerpo de ratón, otro anticuerpo de conejo, y al final otro anticuerpo de ratón que tiene una enzima. ¿Sí? Antes de esto, les quería contar que acá las dos imágenes que vimos fueron de una ELISA, ¿sí? Es decir, cuando lo fijamos a una placa. Pero dentro del general, de los EIA, de los enzimo-inmunoensayos, también hay enzimo-inmunoensayos que no se pegan a las placas, que no son ELISA, y que se hacen en tubo, ¿sí? Así que vamos a después ver que hay ELISAs homogéneos y ELISAs heterogéneos. ¿Sí? ELISAs que se hacen en tubo y ELISAs que se hacen en placa. ELISAs no, perdón. EIA que se hacen en tubo y EIA que se hacen en placa. En este caso, miren, vamos a ver para atrás, en este caso, a diferencia del RIA, que es lo que dijo Néstor, ¿se acuerdan? Que si tenía más antígeno, entonces tenía menos señal, era como inverso. Bueno, en este caso no. Después vamos a ver que hay ELISAs de competición también, pero en general los que se usan son este tipo de ELISAs, que fíjense que no está compitiendo nada con nada, ¿sí? Claro. Claro, si el paciente tenía anticuerpos, se va a pegar, como está en el dibujito. Y entonces cuando yo le pongo el conjugado y el sustrato, voy a ver color. Si le puse el suero y el paciente no tenía anticuerpos, porque yo hasta este momento no sé, yo estoy buscando si tiene o no tiene. Imagínense que no tiene, esto del tercer cuadradito donde se pega el suero del anticuerpo problema, Sí. eso no existe, no va a estar, ese anticuerpo no va a existir. Por lo tanto, cuando yo le agregue el segundo anticuerpo, conjugado con la enzima, no se va a poder pegar a nada. ¿Sí? Porque le va a faltar este anticuerpo del paciente que no se pegó primero. Y entonces, cuando yo lo lave, me lo voy a llevar a ese anticuerpo conjugado. Y lo único que voy a tener es lo mismo que tengo en el segundo cuadradito, todos los antígenos pegados en la placa, con lo cual no voy a ver ningún color. Es decir, si no está el anticuerpo de mi muestra problema, no veo color. Si está, veo color. ¿Sí? En este caso, Sí. no es competitiva. La presencia de color me indica una reacción positiva y la ausencia una reacción negativa. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Eh, esperen que trato ahí.
¿Se acuerdan de esto del cutoff que estuvimos hablando? Del punto de corte, cómo determinar si es positiva o negativa. Bueno, Sí. un poquito en el EIA también vamos a tener que utilizar esto, o sea, vamos a determinar cuándo es positiva y cuándo es negativa utilizando el cutoff. Igual después nos vamos a meter mejor en eso, pero... Después hay otras técnicas como esta, que es la inmunohistoquímica, ¿sí? Que dijimos que era en el tejido, ¿sí? O la inmunocitoquímica. La inmunocitoquímica y la inmunohistoquímica lo que intentan es buscar, como dice el cuadrito, una proteína, por ejemplo, dentro de una célula. Fíjense, o de un tejido. Fíjense que acá la proteína está dentro del retículo, eso parece que fuera el retículo endoplasmático de la célula. ¿Ven los triangulitos verdes? Sí. Entonces lo que Sí. se hace es que se le agregan algunas sustancias que me van a permeabilizar un poquito la membrana para permitir el ingreso del anticuerpo, y después voy a mandar adentro un anticuerpo marcado con una enzima. ¿Sí? Acuérdense que también es un EIA esto. Y entonces el anticuerpo, ¿qué va a hacer? Va a ir directamente a detectar esa proteína, porque es específico para la proteína, y yo después le agrego un sustrato y voy a lograr ver, ¿sí? esa unión entre ese antígeno y ese anticuerpo. Si veo el color, significa que había proteína dentro de esa célula. ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ajá. Eso igual después nos vamos a meter un poquito más. Pero quiero que en general entiendan un pantallazo de todas las técnicas que vamos a ir viendo y que pueden usar. Otra de las técnicas dentro de lo que es las interacciones, hasta ahora estamos viendo todas técnicas que tienen que ver con interacción primaria, recuerden, ¿sí? La que no vemos en forma visible, sino que, bueno, vemos en forma visible, que no observamos directamente, que no podemos ver directamente, sino que tenemos que ponerle algo, como una enzima, un radioisótopo,